Entonces en la República Dominicana sí hay posibilidad de combatir la corrupción. Y nosotros incluso podemos hablar, y no nos gusta hablar en primera persona, podemos hablar de nuestra experiencia. Nosotros dirigimos en la Fiscalía del Distrito expedientes de lucha contra la corrupción, en los cuales, en esos expedientes, nosotros lo hacíamos sin tener la Procuraduría Fiscal recursos, con la oposición del presidente y del Palacio Nacional, que quería favorecer la impunidad. Y en esas circunstancias difíciles, sin embargo, fuimos capaces de abrir esos expedientes de corrupción y de instrumentarlo, y resistir el poder, y resistir la presión. Entonces es posible la lucha contra la corrupción. Lo que no ha habido es voluntad, y lo que hemos tenido es un liderazgo débil y un liderazgo carente de convicciones y de compromisos reales. Un saludo, doctor. Me respondió sin hacer la pregunta. Yo iba por ahí. Usted fue fiscal. Entonces cuando lo estaban presentando, en off, es que se dice, en off, dice, siendo sustituido antes del año como fiscal, ¿qué pasó ahí? Bueno, es parte de lo que acabo de señalar, es decir, pero especifiquen, porque dice que usted quería interrogar al doctor Balaguer y le dijeron que no, y que fue por eso. Mire, fue una sucesión de hechos. Realmente el nudo de mi cancelación fue la lucha contra la corrupción que se estaba llevando a cabo desde la Procuraduría Fiscal. No fue un solo expediente, fue una sucesión de expedientes. Incluso el primer decreto para destituirme se hizo a los 3 meses de mi nombramiento. Yo pude resistir, digamos, 9 meses adicionales. Pero desde los 3 meses hubo la intención de cancelarme desde que se abrió el primer expediente de corrupción y yo no accedí a que ese expediente se negociara porque estaba implicado una persona que había hecho notables colaboraciones con el partido de gobierno. Y a partir de mi resistencia a los 3 meses se hizo un decreto de cancelación y sin embargo se engavetó porque les pareció que podía tener ser mal recibido en la opinión pública. Pero a partir de ahí la presión fue permanente. Ahora, yo en el caso del doctor Balaguer siempre he dicho lo siguiente. Nosotros participamos en una investigación por un crimen de Estado que indudablemente tenía autores intelectuales. Lo que siempre lamenté es que en ese expediente solo pudimos enjuiciar a los autores materiales. Pero tenga usted la certeza y tenga el país la certeza que la voluntad que había en la Fiscalía era de, si lográbamos acumular pruebas o algún nivel de forma de probar, no nos íbamos a detener en ningún nivel, ya sea de que hubiese sido un ex jerarca militar o incluso que si hubiéramos podido establecer la conexión con el propio presidente de la República de ese entonces. Es decir, que había una actitud de respetar y hacer respetar la ley. Y nadie, ni porque sea presidente ni es presidente de la República, está por encima de la ley. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ese concepto. Nosotros estamos por debajo de la ley y los funcionarios públicos estamos para hacerla cumplir cuando desempeñamos esta función. Y en ese sentido, si cometemos una violación a la ley, tenemos que responder ante la justicia y también recibir la sanción que corresponda. Hoy, como en 1900... Vamos a darle la oportunidad a don Ramón Núñez Ramírez, director de prensa de Telesistema Dominicano Canal 11. Buenos días, doctor Guillermo Moreno. Yo lo quiero llevar al área de la economía. Hace 4 años el país estaba atravesando la peor
crisis de la época reciente en la República Dominicana, pésimas políticas económicas, un torpe ilegal salvataje de bancos que quebraron fraudulentamente, el país recuperó la estabilidad, eso ha sido elogiado por organismos internacionales. Nosotros quisiéramos conocer cuál sería la política económica de un gobierno de Guillermo Moreno que garantice la estabilidad y el crecimiento, y por supuesto de qué manera, en 3 minutos yo sé que no es fácil, usted aplicará políticas sociales que permitan distribuir los frutos del crecimiento. Mire, nosotros tenemos un mal de fondo cuando hablamos de política económica, porque en la República Dominicana se ha estado confundiendo política económica con política monetaria. Y muchas veces lo que hablamos de estabilidad macroeconómica, lo que estamos hablando es de la estabilidad de la moneda. Entonces nosotros tenemos un concepto de política económica en un sentido integral, no solamente política monetaria restringido a eso. Incluso por eso hemos planteado y sostenemos que hay que hacer una gran reforma en la Junta Monetaria. No es posible una Junta Monetaria solo dominada por el sector financiero. Necesitamos una Junta Monetaria integrada y que sea representativo de todos los sectores productivos del país, porque eso es lo que podría convertir a la Junta Monetaria en un órgano de definición de política económica. Para nosotros el centro de la política económica tiene que ser apuntalar la producción nacional como base para el desarrollo integral y sustentable. Nosotros tenemos que cambiar este modelo y lo planteamos con toda claridad. Un modelo que está focalizado hacia el consumo de bienes importados y sostenido como fuente para ese consumo en moneda extranjera muy vulnerable como fuente. Y lo hemos visto, la crisis económica norteamericana y todo lo que pueda afectar a las remesas, todo el tema de zona franca, todo el tema de turismo, que todas son variables vulnerables para sostener los niveles de consumo de bienes importados. En un país donde apenas el 6% de las cuentas de los bancos se dedica al sector productivo, donde es más fácil encontrar un préstamo para comprar un vehículo y no para impulsar